Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descienden al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante, y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: ustedes son nuestros dioses. Sordos, escuchen, y ustedes ciegos, miren para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de ustedes oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al futuro? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Brevemente, a manera de introducción, solamente quiero señalar en este momento que los profetas eran hombres de Dios a quienes por su espíritu él inspiraba para poder declarar las cosas que habrían de suceder. Y en los profetas nosotros encontramos la revelación de la voluntad de Dios, encontramos la anticipación de los juicios que Dios habría de traer sobre su pueblo o sobre naciones que estaban cerca o que habían atacado o que de alguna manera se habían levantado en contra de su pueblo Israel. Y a través de los profetas nosotros tenemos que entender cómo se ha ido desarrollando la historia. Porque Dios usó a los profetas para hablar de las cosas que iban a suceder, pero la Biblia continuó registrándose y luego nosotros encontramos cómo la profecía que fue dada se cumplió, pero se continuó dando más profecía. Se cumple, pero se continúa dando más profecía. De manera que la Biblia es un libro profético. La Biblia es un libro que nos revela la voluntad de Dios, nos revela el poder de Dios, nos revela la sabiduría de Dios. Y también ahí se nos habla acerca de los tiempos de Dios. Y es importante que nosotros como iglesia nos ubiquemos con respecto a esto, porque hay tanto que aprender con respecto a la palabra, con respecto a nuestra relación con Dios. Por ejemplo, este texto que menciona que Él se quedó callado en el verso 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Pero en el verso 13 se está anunciando que Jehová se va a levantar como gigante y como hombre de guerra, va a gritar, va a vocear y se va a esforzar sobre sus enemigos. Entonces se nos revelan dos cosas. Una,
que Dios se va a levantar a favor de su pueblo como un guerrero. Dios se va a levantar para defender a su pueblo, pero en el verso 14 nos revela que Él ha estado callado, que Él ha guardado silencio. Solo entender esto, por ejemplo, en el pueblo de Israel, para quien hay un salmo escrito que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa. Solo el entender ese tiempo permitiría a los judíos saber que están en una etapa donde Dios como que los ha dejado de un lado, porque Él está enfocado en la salvación de los gentiles. Pero Dios no los va a dejar abandonados, Él los va a recoger con misericordia. Entonces la nación de Israel vive esperando el restablecimiento del reino. La nación judía sigue esperando al Mesías. Pero nosotros ya sabemos que el Mesías ya vino. Y Él murió y derramó su sangre por nosotros. Entonces como iglesia tenemos que ubicarnos en cuanto a la profecía bíblica. Y esta mañana vamos a enfocarnos un poco sobre una diversidad de profecías que ya se cumplieron y una diversidad de profecías que todavía hace falta que se cumplan para que nos establezcamos, para que nos afirmemos, para que sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 42. Vamos a ocupar esa porción de la Escritura para introducirnos en el mensaje de esta mañana, en la meditación de la palabra para esta mañana. Y yo estaba ahí como entre una incertidumbre, si ponerle como tema, entendiendo la profecía bíblica o el anuncio de las cosas nuevas, porque ambos temas están relacionados con lo que quiero cubrir en esta mañana. Isaías 42, verso 9, Dios hablando por medio del profeta Isaías, es algo importante de entender de entrada, que los profetas hablaban, pero hablaban como que si Dios hablaba, como que si Dios los ocupara a ellos como parlantes. De hecho, profeta significa vocero, uno que habla en representación de otra persona. Y los profetas hablaban en representación de Dios, y el Espíritu Santo venía sobre ellos y ellos hablaban y decían: escuchen lo que dice el Señor. Y hablaban como que si Dios estaba hablando dentro de ellos. Así que en el verso 9 leemos lo siguiente: he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Solo ese texto, hermano. De aquí extraigo el tema o la idea del anuncio de las cosas nuevas. Porque Dios lo que está diciendo es: si ustedes examinan lo que yo hablé en el pasado, ya se cumplieron las cosas que yo anuncié. Pero ahora yo voy a anunciar cosas nuevas antes de que comiencen a manifestarse, antes de que ni siquiera exista la idea o la posibilidad de que sucedan. Yo les voy a anunciar cosas nuevas. Y yo voy a hacer que sean visibles, que sean notorias. Entonces es importante que nosotros como creyentes entendamos que la profecía ocupa un lugar único dentro de la Biblia. Porque a través de la palabra profética, Dios revela sus planes. A través de la palabra profética, Dios revela su voluntad, pero también revela que Él es el Todopoderoso y que no hay nadie que pueda impedir lo que Él quiere hacer. Si Él dice que Él va a hacer algo, Él lo va a hacer. Pero también la palabra profética nos ayuda a entender un poco los tiempos. Y en esto es importante, quizá como un paréntesis, no es el tema de esta mañana, es importante entender que a veces como cristianos evangélicos adoptamos un lenguaje religioso y decimos: no, yo sé que en el tiempo de Dios Él me lo va a dar. En el tiempo de Dios, Dios me va a sanar. Dios a su tiempo, Él sabe cómo lleva las cosas. Pero cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que hay gente que se atrevió, que actuó en fe y que por medio de la fe tomó las promesas. No se quedaron esperando el tiempo de Dios. Entonces hay que entender que aunque a través de la palabra profética se establecen tiempos, no podemos generalizar para poder nosotros escondernos en una actitud de falta de devoción, de búsqueda del rostro de Dios, de falta de oración, de falta de fe, para decir: no, es que Dios sabe cómo llevan las cosas y
Dios a cada quien le da lo suyo y cuando Él quiera, Él va a obrar en mi vida. Porque la Biblia dice que por la fe las mujeres recibieron sus muertos en resurrección. No se quedaron esperando el tiempo de Dios. No, fue por la fe que se conquistaron reinos. Fue por la fe que experimentaron milagros y manifestaciones tremendas. Entonces vea el hecho de que aunque la palabra profética establece tiempos, por ejemplo, Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser esclava 400 años en Egipto. Aunque la palabra profética establece tiempos, no caiga usted en el error de andar diciendo es que en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es ahora para poder poseer las promesas. Amén. Habiendo aclarado eso, quiero continuar con la dirección de este pasaje. Dios está diciendo, yo quiero que observen que ya se cumplieron las primeras cosas. Y yo quiero que sepan que yo voy a continuar anunciando cosas nuevas, de las cuales ni siquiera hay ninguna evidencia de que van a suceder. Y yo voy a hacer que sean notorias, que sean visibles, que sean evidentes. Entonces, podemos establecer, en términos generales, que la profecía, la palabra profética, la palabra hablada por medio de los profetas, es una prueba del poder de Dios y de su sabiduría. La palabra profética es una revelación de la voluntad de Dios, de los planes que Dios tiene. A través de la palabra profética o a través de los profetas, Dios anunció juicios. Pero también a través de los profetas, Dios hizo conocer cuáles eran sus promesas. Y aquí es donde es bien importante para nosotros aplicar lo que está escrito. Porque Dios ha hecho preciosísimas promesas para nosotros. Y nosotros tenemos que colocarnos en la posición de esperar el cumplimiento de esas promesas o de poseerlas por medio de la fe, cualquiera que sea el caso, porque son dos situaciones totalmente diferentes. La palabra de Dios nos habla entonces de que Dios puede anunciar cosas y hacer que se cumplan. Para nosotros en la tierra, recibiendo la información de parte de Dios sobre los juicios que Él va a ejecutar, sobre las promesas que Él ha hecho de bendecir a su pueblo, de levantar a su pueblo, de salvar, de prosperar a su pueblo, nosotros tenemos que colocarnos en ese espacio de tiempo, como que si fuera una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo tenemos que ubicarnos. ¿Qué es lo que está en el pasado? ¿Qué es lo que está en el futuro? Y entonces sepamos que si Dios anunció cosas en el pasado y las cumplió, eso es prueba de que Él es poderoso para cumplir las que ha anunciado que están por delante nuestro. Se anunció la venida del Mesías y que habría de nacer de una virgen. Y ya se cumplió. Pero ahora se anuncia que el Señor volverá sin relación con el pecado. Él mismo dijo que Él iba a preparar lugar y que Él regresaría para tomarnos. ¿Cuánto lo espera? Eso es parte de nuestra fe evangélica. Estamos esperando a Cristo manifestarse. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Entonces la palabra profética, hermanos, nos ayuda a enfocarnos en el futuro. Nos ayuda a conocer los planes de Dios, la voluntad de Dios, los juicios que Dios ha advertido que va a ejecutar, pero también las promesas. Y entonces nosotros tenemos que colocarnos en la posición correcta para poder recibir esas promesas por medio de la fe y la paciencia, como la Escritura lo dice. Ahora, nosotros podemos establecer entonces que el conocer la profecía bíblica, el entender la profecía en la Biblia, a cada cristiano nos permite ubicarnos en el tiempo en que vivimos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde ya hay cosas que ya se cumplieron y hay cosas que todavía están por cumplirse. El pueblo de Israel puede mirar hacia atrás y saber las cosas que ya se cumplieron, pero también pueden saber las cosas que están por suceder. Y en ese sentido es que quiero que nos ubiquemos esta mañana mientras meditamos en la palabra de Dios. Pero quisiera una participación de parte del pueblo reunido aquí esta mañana, de manera que yo tengo una lista, quizá de las profecías más relevantes, tal vez no todas, pero yo quisiera que usted analizara, ¿ya se cumplió o solamente ha sido anunciada? La palabra profética
ha sido cumplida en parte, pero hay mucha palabra que todavía tiene que cumplirse. Y quiero comenzar con un ejemplo para que luego usted vaya pensando y analizando en base a su conocimiento bíblico qué es lo que todavía estamos esperando. La primer profecía en la Biblia fue la derrota de Satanás. Y eso se encuentra en Génesis. Cuando el Señor Jesucristo dijo: voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y maldijo a la serpiente. Y le dijo que la simiente de la mujer iba a pisotearle la cabeza, iba a deshacerle la cabeza. Esa era una palabra profética con respecto a la derrota del diablo. Y esa profecía ya se cumplió para la gloria de Dios y para la bendición nuestra. ¿Cuándo? En el Calvario. En Colosenses la palabra dice que el Señor despojó a los principados y a las potestades. Miren la palabra que se ocupa: despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el libro de Hebreos dice que el Señor participó de carne y sangre para que por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte. Usted debería de saber esto: nuestro enemigo es un enemigo derrotado, pero es un enemigo terco. Fíjese cómo tendríamos que aplicar esto en nuestra vida. Nosotros podemos ser débiles humanamente hablando, podemos ser ignorantes, no muy capaces, no llenos de muchas habilidades, pero el Señor dice que somos más que vencedores y deberíamos de creerle. Y si nos caemos, levantarnos en el nombre del Señor. Y si fracasamos y si fallamos, volver a recibir nuevas fuerzas de aquel que las da al que no tiene ningunas. Pero muchos creyentes, a pesar de las promesas, la identidad que Dios nos ha dado, deciden retroceder, deciden estancarse. Es que ya no aguanto, voy a tirar la toalla, se retroceden, se detienen y se dan por vencidos. Pero mire qué tremendo, el diablo no actúa así. El diablo es un enemigo derrotado. Cristo lo venció. Pero es un enemigo terco. Y sigue insistiendo. Y sigue insistiendo. Y se levanta para poder continuar haciendo la guerra, oponerse a los planes de Dios. Dios no solamente lo echó del cielo, hermano. No sé si a usted le ha pasado la vergüenza que lo echen de algún lugar. Y si a usted lo echan, usted ya no regresa. Pero el diablo es tan terco que regresa todavía para acusarnos. Fíjese cómo es el diablo, que a pesar de que fue echado, fue humillado, y el Señor dice en su palabra que sacó fuego de dentro de él que lo consumiera, y anuló la belleza, la perfección con la cual había sido creado, y lo desecha de su presencia. El diablo todavía insiste en ir ante la presencia de Dios. Y no solo esto, siendo derrotado, todavía él insiste en oponerse a Dios, en oponerse a los ángeles de Dios. Y la Biblia dice en Apocalipsis que el diablo va a subir a los cielos y que los ángeles del diablo y el diablo van a pelear contra Miguel, el arcángel, y sus ángeles. El diablo es un enemigo terco. Yo creo que la terquedad debería ser nuestra. Soy más que vencedor. Se cae, soy más que vencedor. Se cae, soy más que vencedor. Y se vuelve a levantar. Pero el diablo es quien actúa de esa manera. Curiosamente, esto se encuentra ejemplificado en la Biblia a través de un enemigo, un ejército que se levantó en contra de Israel. Dios ya les había hablado aún antes de entrar a Canaán. Aún cuando iban a salir de Egipto, en el camino, por medio de Moisés, les dijo que si encontraban ejércitos numerosos, con gente de a caballo y carros, que no tuvieran temor, porque Él iba a pelear por ellos. Miren la promesa de Dios para Israel. Pero resulta que ya algunos años posteriores a estas promesas de Dios, donde ya habían tenido algunas vivencias de victorias, de respaldo de Dios y aún de derrotas, hay una guerra en la cual hay un ejército que es derrotado por Israel. Y este rey dice: pero a la vuelta de un año lo vamos a volver a atacar y lo vamos a derrotar. Y el rey proclama delante de sus soldados: sean hombres, les dice, y peleemos y vamos a derrotar a Israel. Y lo logran. Esto nos revela el hecho de que nosotros como creyentes deberíamos estar mentalizados para la guerra, hermano. No desanimarnos cuando las cosas se pongan mal, sino saber, usted tiene la oportunidad para un milagro cuando las cosas están mal.
Pero hay que levantarse en fe, aferrarse a las promesas y seguir adelante, seguir empujando, seguir presionando y no detenerse. Vuelvo con la profecía. La primera profecía en la Biblia y que ya se cumplió es la derrota del diablo. Así que sepa, usted tiene un enemigo derrotado. Derrotado pero terco. Y esa terquedad hace que todavía continúe obteniendo algunas victorias por aquí y por allá y en cuanto al control y al dominio del mundo. Pero es un enemigo derrotado. Esa es la primera profecía en la Biblia, en el libro de Génesis. Y la última profecía, y no se ha cumplido todavía, y entre estas dos es que vamos a manejar una gran cantidad de información y de ideas esta mañana. La última profecía en la Biblia, ¿quién sabe cuál es? Está en Apocalipsis. Último capítulo de Apocalipsis. ¿Cuál será? ¿Cuál es la última profecía que se encuentra en la Biblia? Que el Señor va a volver y su galardón consigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Hay alguien esperándole? Si ya se cumplió la primera, yo estoy esperando que se cumpla la última. Y no voy a esperar solamente la última. Voy a esperar que se cumplan un montón de preciosas promesas que Dios ha hecho. Y quiero retarlo a que usted haga lo mismo. Sí, van a haber tiempos difíciles, sí, van a haber enemigos levantándose, sí, injusticia, sí, atravesar desiertos, sí, tiempos de llorar, sí, la palabra de Dios nos habla acerca de eso, que el lloro va a durar toda la noche, pero el gozo viene en la mañana. Sí, van a haber tiempos de lamentar, de pérdida, de sufrimiento, pero si usted se para en la palabra profética, usted sabe qué es lo que va a estar esperando. Y lo último o la última profecía, aunque no es el último evento que Dios ha revelado en la palabra, porque después de la venida del Señor todavía nos hace falta el descenso de la Nueva Jerusalén. Pero yo le estoy hablando de la primera profecía en Génesis y le estoy hablando de la última profecía en Apocalipsis. La de Génesis ya se cumplió. Que alguien dé gloria a Dios conmigo. Gloria a Dios. El diablo ha sido derrotado. Pero la última profecía es que el Señor viene para recompensar a cada uno según su obra. Ahora, si Él viene y trae recompensa, a usted y a mí nos conviene que estemos obrando. Porque el Señor va a venir a pedir cuenta de los talentos. Su vida misma es un talento. Sus habilidades, sus recursos, su conocimiento, sus destrezas, son talentos que Dios le ha dado. Dios no va a venir a demandarle a alguien que tuvo una limitación física, una incapacidad, por acciones o por frutos en el área relacionada con su incapacidad. Pero Él va a demandar o a esperar encontrar fruto de acuerdo a las habilidades o capacidades que tenemos. A mí a veces me incomoda un poco ver la gente que porque tiene una incapacidad, por ejemplo, quizás fue lisiado de la guerra, una pierna, una mano, andan pidiendo dinero cuando bien podrían vender. Pero su mente ha sido bloqueada y se han enfocado en la comodidad. Prefieren andar pidiendo, mostrando que tienen una mano amputada o una pierna amputada, cuando perfectamente podrían estar vendiendo algo porque no están incapaces de hacerlo. Apliquémoslo espiritualmente. Nosotros tenemos muchas capacidades, pero muchas veces vivimos como amputados espiritualmente, como que nuestra mente está bloqueada. No pensamos en todo lo que podemos hacer por el reino, lo que podemos hacer para que el reino de Dios se extienda, para que otras personas conozcan de Cristo. Y por eso es que hay que ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo quieres usar mi vida? Descubrir nuestro propósito, descubrir nuestro llamado y cumplir con nuestra función. Pues la Biblia dice que nosotros todos somos miembros los unos de los otros. Sí, somos miembros del cuerpo de Cristo, pero somos miembros los unos de los otros. Y cada uno tiene una función que debe de realizar. Y en esa función que realizamos vamos recibiendo nuestro crecimiento. Así que, hermanos, comienzo estableciendo esto en su mente, en su corazón. La primera profecía ya se cumplió en la derrota de Satanás por la simiente de la mujer. La última profecía es el retorno de nuestro Señor Jesucristo para recompensar a cada uno según su obra, y esa solamente ha sido anunciada. Pero luego vamos a hacer una lista. A Abraham se le anticipó que él iba a ser padre de muchedumbre. ¿Cumplida o anunciada? Cumplida. Abraham ya es el padre de la nación de Israel. Mire, cuando Abraham era solamente un anciano, hermano, a los 75 años,
Dios se le aparece y le dice que lo va a constituir en padre de multitudes. Y hasta los 100 años se cumple que él tiene un hijo. Y él vive con la confianza de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Él va a ser padre de multitudes. Y hermano, de ese ya casi muerto, dice el apóstol Pablo, me gusta esa frase, de ese ya casi muerto, Dios sacó una nación. Dios hace que una nación se levante de un hombre que está casi por morirse. Así que podemos hablar de esta profecía cumplida. Ahora, hay una profecía que a mí me encanta por sobre todas, y es la profecía de la muerte de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Me encanta esa profecía. ¿Cuántos han leído eso? Muerte, yo seré tu muerte. ¿Sabe usted que Dios amenazó de muerte a la muerte? Y así como en lo natural una persona amenaza a otra, Dios le dijo a la muerte: muerte, te voy a matar, le dijo. Y la muerte ha quedado sentenciada. Y a través de la resurrección de Cristo, la muerte ya sabe que Él tiene el poder para sacar a luz la vida. Ahora, esa es una profecía que todavía no se ha cumplido, pero que se va a cumplir cuando los creyentes recibamos cuerpos glorificados. La muerte de la muerte, me encanta esa, ¿no? Una profecía anunciada. Esclavitud de Israel en Egipto, 400 años, cumplida. Dios le anticipó a Abraham que su pueblo iba a ser esclavo y quedaron ciertamente como esclavos. Ahí entra lo que trataba de explicarle, los tiempos de Dios. Pero no meta en los tiempos de Dios que Dios a su tiempo va a obrar en mi vida, porque hay ciertas cosas que usted se atreve a poseerlas, como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Ella no se quedó esperando en algún lugar diciendo: a su tiempo el Señor va a pasar por aquí. Bartimeo el ciego no se quedó ahí calladito diciendo: a su tiempo el Señor se va a fijar en mí y me va a venir a buscar. No, Bartimeo clamó y recibió su milagro. Así que importante para mí que usted entienda lo de los tiempos de Dios y que no se confunda con el tiempo de Dios en cuanto a poder recibir las cosas que Él ya ha hecho provisión. El reino de Israel establecido, ¿cumplida o anunciada? Cumplida. En el tiempo de Salomón fue el máximo esplendor de Israel y la nación se constituyó, el reino se estableció como algo único hasta el punto de que los reyes venían a visitar a Salomón. El reino de Israel dividido, cumplida, una profecía cumplida. El norte y el sur. 10 tribus a un lado, dos tribus al otro lado. El reino de Israel dividido es una palabra que Dios envió a través de los profetas y que ya se cumplió. Sucedió. Así que Israel puede mirar hacia atrás y ver que Dios ofreció a Abraham que iba a ser padre de multitudes, ya se cumplió. Dios ofreció establecer el reino, ya se cumplió. Dios les anunció que el reino iba a ser dividido, ya se cumplió. Y los israelitas pueden ubicarse en el tiempo en el que ellos se encuentran. Y así podemos continuar con la lista y podemos hablar de el cautiverio de Israel en Babilonia, 70 años. Dios lo anunció por medio del profeta Jeremías. Dios le hizo saber al pueblo a través de Jeremías que iban a estar 70 años en cautiverio. Ahora, yo quiero que piensen esto. Le dije que el entender la profecía bíblica nos ayuda a colocarnos a nosotros en la línea del tiempo, donde usted ya sabe lo que ya sucedió y sabe lo que está por suceder, sabe lo que usted puede esperar. Entender la profecía nos ayuda a saber qué es lo que podemos esperar de Dios. Amén, iglesia. Entonces, cuando usted sabe lo que está por venir, usted pone su fe, su confianza, su esperanza en eso, y su vida se orienta de acuerdo a eso. Si yo sé que hay un juicio de parte de Dios, voy a cuidar mi caminar. Si yo sé que hay recompensas de parte de Dios por causa de la obra, voy a tratar de obrar, voy a tratar de trabajar, voy a tratar de servir. Si yo sé que Dios honra a los que le honran, yo voy a procurar honrarle. Si yo sé que Dios se acerca a los que se acercan, me voy a acercar a Dios. Entonces, el conocimiento del punto donde usted se encuentra es importante para saber qué es lo que usted puede esperar.
Ahora ubiquémonos de esta manera, ocupemos esta profecía para hablar del tiempo. A través del profeta Jeremías, Dios habló de 70 años de cautiverio. Supóngase que somos parte del pueblo de Israel y Jeremías dio ese anuncio hace 10 años. Faltan 60. Y usted tiene un hijo este año. Usted ya sabe que ese hijo nació en cautiverio y que va a permanecer en cautiverio 59 años más. Vea cómo la palabra profética nos ubica, nos ayuda a entender qué es lo que podemos esperar. La palabra profética vino entonces a través de Jeremías. Daniel no la entendió, se puso a orar, se puso a ayunar y Dios le reveló con claridad que a los 70 años él iba a visitar a su pueblo y los iba a sacar de la cautividad. Y le explica claramente que después de los 70 años van a ser libres. Ahora corramos la historia y usted no ha tenido un hijo 10 años después de que Jeremías anunciara que son 70 años de cautiverio. Corramos la historia 65 años. Faltan 5 años para que se cumplan los 70. Y usted se casa. Y dentro de 2 años nace un hijo. Entonces en la mente de esa familia, de esa pareja, en la mente suya, tendría que haber existido la idea: solo faltan 2 años más para que seamos libres. Solo faltan 2 años más para que salgamos del cautiverio. Y vivir con esa esperanza, vivir con esa expectativa. Lo mismo se aplica a Israel en Egipto. Dios le dijo que 400 años. Ellos estaban esperando que Dios se manifestara. Aunque sucedió algo que humanamente continúa sucediendo en la iglesia ahora. Se nos olvidan las promesas de Dios. ¿Cómo estaban los israelitas cuando apareció Moisés? Amargados, decepcionados, y ni siquiera le creyeron cuando él dijo que Dios lo había mandado, porque ellos pensaron que Dios se había olvidado de ellos. Eso le pasa a muchos creyentes. Dios se ha olvidado de mí, Dios no me oye, Dios no me responde. Quizás yo no merezco que Dios me escuche mis oraciones, porque abandonamos la palabra, abandonamos la promesa, dejamos de presionar en fe, dejamos de vivir con expectativa, porque nos enfocamos en las cosas que se ven en lugar de enfocarnos en las cosas que no se ven. Y cometemos el mismo error de Israel. Pero vea cómo los tiempos son importantes para poder saber dónde nosotros nos encontramos. Así que cautiverio de Israel en Babilonia, cumplida. Surgimiento de los 4 imperios mundiales. Espero que usted me diga, ¿cumplido o anunciado? Cumplido. Ahí empezamos con Babilonia, luego los medos y los persas, luego los griegos y los romanos. 4 grandes imperios mundiales que usted puede estudiar cuando se mete a la historia, pero usted puede estudiar cuando se mete a la Biblia. Y el Señor lo anunció antes de que quedara registrado en la historia. ¿Sabe usted que aún hasta el holocausto fue anunciado por Dios como parte de un juicio por causa del pecado del pueblo de Israel? Y ese es el punto, que nosotros tenemos que entender cómo Dios a través de los profetas ha ido revelando las cosas para que se sepa que Él es Dios y que solo Él puede anunciar las cosas que van a suceder, y por lo tanto podemos confiar en Él. Otra más, el nacimiento del Mesías. Yo quiero que usted me interrumpa de cumplida, anunciada, cumplida. El nacimiento del Mesías es una profecía cumplida. El nacimiento virginal, el nacimiento en el pueblo natal, el nacimiento teniendo que huir después, el escape hacia Egipto. Todos esos detalles contienen profecías que se cumplieron. El reino de Dios establecido en la tierra, ¿cumplido o anunciada? Anunciado. Hace falta que el reino de Dios se establezca en la tierra. Jesús vino anunciando que el reino de los cielos se había acercado. Y Él enseñó que había que orar: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. ¿Cuántos están esperando el reino? Pueden haber dificultades aquí, pero usted enfóquese: el reino viene. El reino viene. El reino de justicia, el reino de paz viene. El príncipe de paz viene. Solo eso, hermano, debería ser suficiente motivación para seguir adelante, saber que hay un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno que ya no va a ser anulado. Un cambio de gobierno porque el diablo, que es el Dios de este siglo,
va a ser desechado completamente y el Señor va a tomar el reino eternamente y para siempre. Es parte de nuestra esperanza como creyente. Es una profecía anunciada. Otra profecía. Usted levante su voz y dígame, ¿cumplida o anunciada? Israel siendo esparcido. Cumplida, ya se cumplió. Israel ha sido regado por todo el mundo. Pero la otra profecía es Israel siendo reunido. Hay un doble cumplimiento en esto, hay una doble aplicación en esto, y es que ya en el antiguo tiempo Israel fue esparcido, pero Dios logró traerlos también de donde los había llevado en cautiverio. Pero ahora mismo podemos decir que Israel está esparcido. Ya se cumplió esa profecía, pero de que Israel sea reunido hace falta todavía que se cumpla, y eso se va a dar en los días previos a la gran tribulación. La destrucción del segundo templo, ¿cumplida o anunciada? Cumplida. El segundo templo es el que existía en el tiempo del Señor Jesucristo. Y Él les dijo, les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Pero luego viene la otra profecía, la construcción del tercer templo, anunciada. Vea, lo estoy probando, sin que usted se dé cuenta, estoy probando cómo anda de Biblia ahora, fíjese. ¿Verdad? Entonces la destrucción del segundo templo ya sucedió, Jesús lo anticipó, pero la construcción del tercer templo, esa todavía está por cumplirse. Una más, Israel abandonado por 2000 años, ¿cumplida o anunciada? Cumplida. Israel ha sido relegado por un tiempo, mientras Dios está llevando salvación hacia los gentiles. Si usted lee un poco acerca del avance de la iglesia, allá en China hay una efervescencia. Mientras usted todavía piensa si viene a la iglesia o no, si sirve o no, si sigue adelante, allá en China hay un mover tremendo de salvación, donde Dios está salvando a millones de personas. La iglesia está siendo edificada por el Señor Jesucristo. Entonces uno tiene que saber también los eventos que están sucediendo actualmente, y es que estamos en el tiempo donde Israel ha sido como abandonado, ignorado por Dios, porque Dios está llevando la salvación hacia los gentiles. Así que esta es una profecía cumplida y que ya falta que se cierre el cumplimiento. La muerte del Mesías, ¿cumplida o anunciada? Fácil, ahí todos tienen 10. Murió el Señor. El Mesías fue crucificado. El retorno del Verbo de Dios, anunciado. ¿Cuántos le esperan? ¿Cuántos de veras le esperan? No, mire, ¿cuántos de veras creen que Él va a venir? Porque a veces estamos así como que pues sí, por si acaso, yo voy a la iglesia, no voy a hacer que venga pues. Pero Él dijo que Él volvería. Él habló acerca de la señal del Hijo del Hombre. Los profetas hablan acerca de la venida del Señor. Zacarías habla del día de Jehová. Malaquías habla de la manifestación del Señor. Todos los profetas en el Antiguo Testamento tocaron el hecho del nacimiento como Mesías, pero también tocaron el retorno. Ya el nacimiento ya se cumplió, pero hace falta el retorno del Señor Jesucristo para establecer el reino. Pero también nos hace falta, y esa es anunciada, el arrebatamiento de la iglesia. Anunciada. Estamos esperando que la iglesia sea levantada. Y en los últimos años, incluso pastores se han levantado para meter un poco de duda sobre esto, diciendo que el Señor no va a venir a levantar la iglesia. Y se están negando algunas escrituras que establecen que el Señor va a regresar para levantar la iglesia, para librarla de la gran tribulación, de la hora de prueba que debe venir sobre el mundo entero, antes de que venga para establecer el reino. Una de esas escrituras salió de la boca del Señor Jesús mismo. Él dijo que en la casa del Padre habían muchas moradas y que Él iba a ir a preparar lugar. Ahora, ¿sabe qué es lo que significaba preparar lugar? No significa que Él iba a ir a construirla, porque Él ya estaba diciendo hay muchas moradas. Preparar lugar significa que Él tenía que derramar su sangre
y entregarse a sí mismo como sacrificio para poder hacer perfectos a los santificados, de manera que tengamos entrada, porque nosotros no podíamos entrar a la presencia de Dios en la condición en que estábamos. Pero a través del sacrificio de Cristo, por una sola ofrenda, el camino ha sido abierto para nosotros. Y ahora nosotros somos aceptos, aceptables, agradables, bienvenidos en el amado, porque Él ya preparó lugar a través del sacrificio. Entonces esa es una escritura que se niega al decir que no hay arrebatamiento. La otra doctrina que se niega es la que el apóstol Pablo sostiene en Tesalonicenses, hablando acerca de nuestra reunión con el Señor, donde él dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. En Corintios también Pablo habla de ello, y dice que los muertos van a resucitar primero, y los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados y subiremos para encontrarnos con el Señor. La Biblia habla del arrebatamiento, y usted tiene que vivir con esa expectativa. El Rey viene. Él viene para establecer el milenio, establecer el reino. Pero antes de que Él venga, Él va a llegar hasta las nubes para levantar la iglesia, para arrebatar a la iglesia. La doctrina del arrebatamiento se encuentra sustentada muchas veces en la Biblia, comenzando con Enoc, avanzando con Elías, continuando con el Señor Jesucristo, sigue con los 2 testigos, y luego la iglesia que va a ser levantada para poder ser guardada de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces podemos establecer también que esa es una profecía que ha sido anunciada. Juicio a las naciones, anunciada. Cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a traer juicio a las naciones, particularmente que se han levantado en contra de Israel. Manifestación del anticristo, anunciado. Aunque andan por ahí algunos, ¿verdad? Que es el príncipe Felipe, que era Bill Gates, que era el Papa Juan Pablo II, y por ahí hasta Nayib Bukele metieron, ¿verdad? Entonces es un asunto ahí que la gente le mete un poco de morbo a la cuestión, y que yo sospecho de que podría ser, pero eso es una profecía que ha sido anunciada, pero no se ha cumplido todavía la manifestación del anticristo. La resurrección de los santos. Pero allá en el tiempo del apóstol Pablo, él se tuvo que oponer a personas que andaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado, ¿verdad? Entonces vean lo importante de entender la profecía bíblica, saber qué es lo que esperamos, saber dónde estamos, saber qué es lo que como creyentes estamos con la expectativa de que se cumpla o de que suceda. Saber cuál es nuestra posición en la historia es sumamente interesante. Al menos a mí, hermano, a mí me establece. A mí me ayuda a enfocarme. ¿Cómo tengo que orientar mi vida sabiendo lo que va a venir? La gente en el mundo solamente piensa que lo que va a venir es la vejez, y se preparan para la jubilación. Es lo único que piensan. Y toda la aflicción es el billete, que cómo va a ser. Y cómo me van a mantener mis hijos si ni ahorita que estoy bueno me dan nada, menos cuando ya esté acabado eso. Y en los Estados Unidos es peor, hermano. Y yo ya llegué a entender por qué. Porque hay tantas cuentas que pagar, y ya no es como aquí, que la gente es cariñosa, que se llevan al viejito y ay, ¿qué hacen esa mecedora todo el día? El viejito ahí ya como momia, no se mueve, pero ahí está por lo menos en la casa. Pero allá no, hermano. Allá el viejito tiene que ver cómo paga el asilo, si es que lo meten a un asilo. Si no, él tiene que seguir pagando sus biles de la casa, del gas, de la energía, el seguro de la casa, seguro de carro. Y solo eso es una gran tortura para esta gente, hermano. Por eso usted comprenda, perdone y olvídese de los que se fueron para allá y le prometieron y no le mandan, porque ellos están más abatidos que usted. Cierro paréntesis, solo era para que usted esté feliz. Los cristianos siendo perseguidos, ¿cumplida o anunciada? Cumplida. Entonces eso comenzó en el siglo I, siglo II, siglo III, continuó en la Edad Media, continuó después de la Reforma y sigue hasta el día de hoy. Entonces si usted se ubica, hay persecución para los cristianos, pues así es este asunto. Ya usted no se sorprende, porque usted no ha sido enseñado, como yo le he hablado con claridad,
de que no podemos adoptar esa posición de que Cristo es la solución de todos sus problemas. Campaña evangelística. No. Cristo es el inicio de otros problemas aparte de los que ya tenía. Pero Él va a ser quien lo sostiene. Él va a ser su ayudador. Él va a ser su escondedero. Amén. Entonces nos ubicamos y entendemos que la profecía bíblica es que los que quieran vivir piadosamente van a experimentar persecución. Así que los cristianos siendo perseguidos es una profecía cumplida. El arrebatamiento de la iglesia, anunciada, pero dígalo con gozo, ¿no? Anunciada. Así como quien dice, estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Manifestación de los falsos cristos, cumplida. Montón de locos y gente endemoniada diciendo que ellos son el Cristo. Y fue el Señor quien anticipó esto. Vea qué interesante, hermano. En la Biblia usted encuentra información que no se puede adquirir ni en la universidad más famosa del mundo. En la Biblia usted encuentra la revelación de la voluntad de Dios. En la Biblia usted recibe la sabiduría divina. Y por eso es que el pueblo de Dios debería de ser gente muy especial, hermano. Pero a veces nos quedamos a religiosos. Y en el peor de los casos a hipócritas, fingiendo ahí, como dice el apóstol Pablo, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Yo creo que los creyentes deberíamos de ser atrevidos en el Señor, seguros, confiados, con carácter firme. No así todos inseguros, todos indecisos, todos miedosos, todos acobardados. No, yo creo que la iglesia tiene que desarrollar un carácter como el de los 300 que siguieron a Gedeón. Firmes, confiados, seguros. Porque usted puede ser visto por los demás como un pan, pero usted es un pan peligroso. Porque ese fue el sueño que tuvieron aquellos en el campamento de Madián, ¿verdad? Es que mira, yo soñé que una pegadita, pero se hizo gigante, y estaba en aquella cima y comenzó a rodar la pegada. Mira, rodó y dio contra el campamento y todos nos quedamos muertos. Y la revelación que Dios da, miren, eso no es otra cosa que la espada de Gedeón. Entonces los enemigos lo pueden ver a usted como un pan, pero un pan peligroso. Quizás vamos a mandar a hacer camisetas. Hoy ya no va a ser Nike, hoy va a ser miembro del CCF, pan peligroso. ¿Qué le parece? Que pone bueno el asunto. La gran tribulación sobre el mundo entero, anunciada. Usted ya sabe que la gran tribulación viene sobre el mundo, pero no sobre la iglesia. Ya iba a ser problema suyo si usted se queda. Porque Jesús claramente habló de que a la iglesia de la Odisea, que representa cristianos que van a la iglesia, van a ser vomitados de su boca. Cristianos infieles, cristianos inconstantes, cristianos no comprometidos, cristianos de costumbre. El Señor dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te voy a vomitar de mi boca. Profecía bíblica, revelación dada por el Señor Jesucristo. Entonces la gran tribulación ha sido anunciada, y también el rechazo de los que se dicen ser creyentes pero no viven como creyentes. La huida de Israel al desierto 3 años y medio, anunciada, porque eso va a suceder en la segunda parte de la gran tribulación. La liberación y restauración del reino de Israel, anunciado. ¿Restaurarás el reino en este tiempo?, le preguntaron al Señor habiendo resucitado. Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos que el Padre ha dejado en su sola potestad. Lo que ustedes necesitan saber ahora es que hay poder por medio del Espíritu Santo, y lo van a recibir cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Así que el establecimiento del reino todavía está por cumplirse, y en este sentido los judíos están enfocados. ¿Sabe? Estaba leyendo noticias, aunque ya ratos venimos con esto, que ya los materiales para construir el tercer templo están listos y están cerca. Las vestiduras de los sacerdotes ya están preparadas. Las vacas rojas que habían desaparecido por siglos han comenzado a nacer. La vaca alazana. Y la última noticia es, han visto coyotes cerca de una de las puertas del mural o de la muralla del templo destruido, y está proféticamente cumpliéndose algo que fue anunciado con respecto a eso. Pero una de las cosas que más nos acerca en el entendimiento profético es que en el reloj de Dios
El profeta Oseas dice: después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos resucitará. Y Pedro dice que para el Señor un día es como 1000 años. Entonces lo que Oseas está diciendo es que al pueblo judío el Señor después de 2000 años les habría de dar vida, que en el tercer milenio los iba a resucitar. Y entonces esos 2000 años son los 2000 años de la predicación del evangelio a los gentiles. Se terminan los 2000 años, pasaditos unos minutos más, así como con Israel fueron anunciados 400 años y pasaron 430. Se pasan los 2000 años y quizá un poquito más, y entonces viene el milenio después del periodo de la gran tribulación. Pero usted se ubica. Yo quiero tener una iglesia que esté ubicada, hermano, que conoce la palabra. Ahorita llevan 450 de nota, yo quiero que saquen más. Les voy a dar más oportunidades. El aumento de la ciencia, cumplida. Eso le fue dicho, ¿verdad?, a Daniel. La ciencia se va a aumentar. Y hay otra parecida. La multiplicación de la maldad. Eso fue dicho por el Señor Jesucristo. La maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. ¿Se ha dado cuenta que su amor se ha enfriado? Para que diga cumplida. El amor suyo enfriado, cumplido, diga. Frío como un pingüino. Ya no ama a su esposa como tiene que amarla, ni a su esposo, ni a sus hijos, ni a Dios. El amor se ha enfriado. Ni a los pordioseros, ni a los mendigos. El amor se enfría por causa de la maldad. Porque miren, no es cierto que esto es un pensamiento o un dicho que todos hemos usado. Es que este para droga lo pide, yo ¿para qué le voy a dar? Para tomar lo quiere, entonces yo no le voy a dar. Y entonces ya dejamos de actuar en misericordia. Porque esa pobre persona adicta o alcohólica sigue teniendo hambre. Pero con aquella mentalidad, no, es que para la droga lo quieren, yo no le voy a dar. Entonces se enfría el amor. Ya no se piensa en que, bueno, pero le puede regalar un sándwich. Le puede regalar su pan con huevito, pan con casamiento, de lo que lleva para el trabajo. Le puede regalar la cajita de su almuerzo. No, el amor se enfría porque está así porque él quiere. Y entonces la maldad del creyente también sale a flote, ¿verdad? Pero ese es otro tema, dejemos a un lado. Sigo dándole oportunidad para una mejor nota. La destrucción de la gran ramera, anunciada. ¿Y quién es la gran ramera? Es una ciudad con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra. Y cuando estudiamos sobre esto, Roma se parece, pero de una manera exagerada. Confusión causada por falsos maestros. Ya está cumplido. Gente famosa predicando cosas contrarias a la Biblia. Y como el pueblo dice amén, amén, y no leen la Biblia, entonces hay un montón de doctrinas que se han regado y hay una gran confusión dentro de la iglesia. Cielos nuevos y tierra nueva. Anunciada. Nosotros esperamos, dice el apóstol Pedro, cielos nuevos y tierra nueva. El descenso de la nueva Jerusalén. Hermano, una gran ciudad que va a venir. Mire, pero el problema es esto, que nosotros muchas veces leemos la Biblia y encontramos cosas así portentosas, tremendas, pero como que no realmente llegamos a asimilarlo como que sea verdad, así como esto. Una ciudad que tiene puertas de perla. Una ciudad que tiene muros llenos de piedras preciosas. Y que tiene calle como de oro. Mar como de cristal. Suena así como que muy a cuento, pues. Como una fantasía. Y entonces como que entre, sí, ¿verdad? No, pues. Y más que de repente saben los científicos, se ha descubierto con el telescopio más poderoso que allá al final se ve como una ciudad. ¿Cómo que si la ciudad anda flotando ahorita, hermano, ahí haciendo órbita alrededor del sol? Si eso es espiritual. Amén. Pero nosotros tenemos que estar seguros de que existe el reino de los cielos, el reino de Dios. Existe Dios, sus ángeles, los enemigos de Dios, el diablo, los demonios. Y que tiene sentido pensar que el reino de Dios va a ser traído a la tierra y que esta ciudad será la ciudad del gran rey.
Porque todo reino tiene un rey, tiene un pueblo, tiene leyes y tiene una ciudad. Y esta es la ciudad del gran rey. Así que el rey va a traer su ciudad. El juicio de los perversos, anunciado. Y usted tiene que vivir confiado. Ya te va a caer, Dios, ya vas a ver. Ya te van a dar el vuelto. Uno tiene que vivir sabiendo que Dios ha determinado traer juicio. Dios ha determinado manifestar su poder, trayendo castigo. Dice el apóstol Pablo, creo que para Dios es justo consolar a los que son atribulados y pagar con tribulación a los que atribulan al pueblo de Dios. Viene un tiempo de juicio, viene un tiempo de castigo, viene un tiempo de recompensa. Entonces uno se ubica. Y Dios particularmente usaba los mensajes proféticos para que el pueblo tuviera temor y se apartara del mal. Para que el pueblo se enfocara en la voluntad de Dios, en las bendiciones, de manera que tuvieran esperanza y se dispusieran a obedecer. Y en ese sentido, a cada uno de nosotros, en su ambiente en que le tocó vivir, la forma en que fue criado, el nivel de educación que alcanzó, las experiencias o el nivel académico o económico que haya logrado, independientemente de todo eso, al final Dios viene en justicia a traer recompensa, a traer beneficios, a traer bendición, a manifestar su gloria sobre su pueblo. Pero en la medida que el ser humano permanece en el pecado, en la desobediencia, en la injusticia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mayor castigo merecen aquellos que, conociendo el evangelio, se volvieron atrás porque rechazaron el permanecer con el testimonio de Dios. Vámonos a Isaías 46:9. Habiendo hecho esta introducción esta mañana y habiendo dado una nota de 6.0, vamos a avanzar. Isaías 46:9. Yo quiero que usted se enfoque esta mañana en el tiempo que nos ha tocado vivir y que sobre todo levante su fe a otro nivel. Si Dios cumplió lo que Él prometió antes, Él es poderoso para cumplir lo que Él prometió después. Si las cosas primeras se cumplieron y Él anunció cosas nuevas, Él es capaz para que esas cosas nuevas se cumplan. El cojo va a saltar. La lengua de los mudos va a ser suelta y van a hablar. Los ciegos van a ver. El reino va a ser establecido. Los malos van a ser removidos. Esa es la expectativa que hay como iglesia, hermano. Y entienda que como iglesia no somos un grupo de personas que no tenemos otra cosa que hacer, que somos los más dignos de conmiseración de este mundo porque estamos esperando en un rey que lo mataron. Al contrario, somos los más bienaventurados porque hemos puesto nuestra confianza en aquel que hizo los cielos y la tierra, en el que no va a dar nuestro pie al resbaladero. Nuestra posición es una posición privilegiada, hermano. Yo alabo a Dios, bendigo a Dios, agradezco a Dios por haberse revelado a mi vida con su evangelio. No con doctrina de hombres, no con religión, sino con su palabra, porque su palabra es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, que cambia la vida, que trae bendición a nuestra vida. Isaías 46:9, un pasaje paralelo al anterior, solo que más amplio. Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Aleluya. Escúchenme, duros de corazón, que están lejos de la justicia. Voy a hacer que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Aleluya, hermano. Dios está diciéndoles, acuérdense de las cosas poderosas que hice antes.
Y Dios está diciendo, no hay nadie que se compare a mí. Si yo digo que voy a hacer algo, yo lo cumplo. Mire, en lo natural, qué bueno, qué bendición rodearse, tener amistad con gente estable, con gente firme, con gente que tiene palabra, con gente que lo que dice que va a hacer, eso es lo que hacen. No con gente que usted no sabe si puede contar con ellos. No sabe si lo que le ofrecieron, lo que le prometieron, va a ser aquí o en el milenio o en la eternidad. Qué bueno cuando usted sabe que tiene la confianza, la palabra firme de las personas. Pero cuando esto lo trasladamos al plano espiritual y entendemos que el Dios Todopoderoso no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y que no solo prometió, sino que juró lo que le ofreció a Abraham, la bendición a la descendencia de Abraham. Y el creyente puede estar firmemente establecido en esto. No importa si pasan 50 años más de sufrimientos, padecimientos, injusticias y adversidades. Dios habló y Dios va a ejecutar su palabra y va a poner su gloria sobre su iglesia y va a levantar a su pueblo en victoria. No importa lo que atravesemos en la tierra. Porque Dios no solamente prometió, sino que juró. Y si Dios juró, hermano, eso no puede ser cambiado. Entonces usted tiene que aprender a confiar en Dios, para obedecerle a Dios, para esperar en Dios. Porque si usted sigue siendo inestable, inconstante, Santiago le dedica una porción de la palabra. Y dice que los que son inconstantes, los de doble ánimo, están así como las ondas del mar. Entran al CCF, se salen del CCF. Vuelven a aparecer, se vuelven a desaparecer. Hoy no han aparecido otros, siempre le cuento lo mismo. Hoy no han aparecido. Y es un problema. Es un gran problema, hermano, que yo no entiendo. Ya se lo he predicado muchas veces. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y su palabra es verdad. Él calla por un tiempo, pero luego manifiesta su voluntad. Ejecuta su voluntad. Él aún a su pueblo le dice, por un momento te abandoné, pero te recogeré con misericordia. Como creyentes tenemos que aprender a esperar en Dios, hermano. Pero no solamente esperar, sino obedecerle mientras esperamos. Porque es otro tema. Hay creyentes que están esperando en Dios, pero no le obedecen. Y Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Y entonces existe un montón de personas ahí atravesadas. Ya no es necesario congregarse. Ya no es necesario leer la Biblia, porque hoy la Biblia está escrita en el corazón. Ya no es necesario diezmar, porque eso era la ley. Y comienzan a negar y a cortar todos los fundamentos de vida cristiana. Y al final, ¿qué queda? Pues solo hay que creer en Dios. Si hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces el creyente es removido de sus fundamentos. Es sacudido. Y al final no ve la bendición, el respaldo de Dios. Me encanta cómo el Señor termina en el verso 13. Mi salvación no se detendrá. Aleluya, hermano. Qué tremendo. Mi salvación no se va a detener. Puede hacer que el diablo lo derribe a usted un par de años, pero usted no está destruido. Puede ser que usted esté perseguido, pero usted no está desamparado. Usted no está solo. Usted puede levantarse en fe. Bienaventurado el hombre y la mujer que tienen en Dios sus fuerzas, porque atravesando el desierto lo van a convertir en estanques de agua. ¿Qué significa eso? Que en las peores adversidades usted va a sacar lo mejor de usted, y con el respaldo de Dios usted va a salir adelante. Y al final, ¿qué más da? 70 años, 80 años vistiendo ropa que no era de marca y no comiendo grandes banquetes, pero recibe la vida eterna. Porque ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo entero y perder su alma? Entonces son aspectos prácticos que hay que aprender a aplicar en nuestra vida. Habiendo tratado de establecer entonces en su mente la idea de que nos ubiquemos en el tiempo donde podemos mirar lo que está delante y lo que ya se cumplió, y habiendo desarrollado la idea de que solamente Dios puede hacer eso, la gente es impresionada cuando a través de un espíritu de adivinación se dan a conocer ciertas cosas.
Hay ciertas personas por ahí que acostumbran a hacer sus premoniciones para el año que viene. Y viene un terremoto en tal país y se va a morir tal cantante. Y cuando las cosas suceden, la gente se queda impresionada por ese conocimiento. Las profecías de Nostradamus han impresionado a un montón de gente. Las revelaciones de Medjugorje, las revelaciones de la Virgen a los pastorcitos. Y la gente, si en la Biblia está escrito todas las cosas que van a suceder, que están sucediendo y que ya sucedieron, y nosotros hacemos bien en observar, en permanecer anclados a esa palabra profética, porque es la palabra que proviene del Dios de los cielos. Y sobre esa palabra usted puede afirmar su vida, hermano. No importa lo que esté viviendo ahora, hay algo que Dios tiene para usted adelante. No importa lo que el diablo haya traído en contra suya, hay más que están a favor suyo que los que están en contra suya. Pero usted tiene que aprender a ubicarse. ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Y qué es lo que Dios todavía tiene pendiente por hacer en el futuro? Y aprender a agarrarse de la palabra. Isaías 43, 25, precioso. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Cumplida o anunciada? Diga, cumplida. Aleluya, hermano. Yo soy el que borro tus rebeliones. Precioso Dios, hermano. Ha borrado nuestras rebeliones. Él no se acuerda de nuestro pecado. Y mire lo que dice: por amor de mí mismo, dice. Qué bueno, hermano, que es por amor del mismo. Porque si fuera por amor de nosotros, si no hay nada en nosotros digno de amar, si cuando éramos enemigos Él nos amó. ¿Sabe entender eso? Cambió mi vida recientemente. Si Dios me amó cuando era enemigo, y eso me resonaba, si Dios me amó cuando era enemigo, entonces ¿cómo tiene que ser mi accionar con aquellos que me han mostrado algo de amor? Y entonces yo llegué a una conclusión: tengo que cambiar mi conducta. ¿Me está oyendo? Fue un trato de Dios conmigo. Si Dios me amó cuando yo era un enemigo, cuando estaba lejos, cuando era un rebelde, desobediente, y Dios me amó, Dios me mostró su amor, y encuentro en su palabra: con amor eterno te he amado. Si Dios trató conmigo con amor cuando yo no merecía nada, no solamente me beneficia en la posición ahora que soy su hijo, sino que afecta mi vida en la relación con los demás, en cuanto a: tengo que amar a aquellos, y hay algunos que me están mirando, que aunque no me traten bien, ni se lo merezca, al igual que yo no merecía nada del Señor. Ya van a decir algunos: por mí lo está diciendo, por mí, a mí me está tirando. Por hablar así es que usted se lo merece que le diga de esa manera. Entonces vea, Dios tuvo un trato conmigo muy particular en esa área, porque me hace extender mi mundo en cuanto a que si Dios me amó cuando yo era su enemigo, y Dios nos habla de caminar en amor al prójimo, a Dios y aún al enemigo, entonces Dios espera que yo también pueda amar, lo cual se traduce como servir, buscar el beneficio de otro, porque el amor no es romántico, hermano. No, el amor es una voluntad. Dios no se enamoró de un montón de pecadores hundidos en la corrupción, en el degenere sexual. Dios no se enamoró. No, Dios amó a las almas y procuró su bien, procuró su salvación, procuró su bienestar, su seguridad. Entonces yo también puedo ser impulsado a buscar el bienestar, como el apóstol Pablo dijo: los voy a amar más, aunque amándolos más sea amado menos. Hay un secreto ahí en el caminar en amor que puede afectar su vida. Pero qué precioso esto: por amor de mí mismo, dice el Señor, no me acordaré de tus pecados. Isaías 41:10. Precioso Dios, preciosa su palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. No temas, dice el Señor.
No desmayes, no te detengas. Yo voy a darte fuerzas, yo te voy a ayudar. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta en la manera en que Dios nos está ayudando. Pero su palabra es verdad, hermano. Dios es fiel a su palabra. Y usted tiene que aprender a vivir con expectativa de todo lo que Dios ha dicho que Él va a hacer, para que usted pueda experimentarlo. Salmo 68, verso 28. Aleluya. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Dios ya ordenó mi fuerza, hermano. Dios ya determinó su respaldo para conmigo. Dios ya determinó no solo la autoridad que me ha dado, sino cómo Él va a respaldar mi vida. Ha sido establecido por Dios. Y yo puedo vivir confiado en que Dios en el pasado ya estableció mi condición espiritual. Reciba usted esto. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Diga el débil, fuerte soy. Porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Dios quiere levantarnos, iglesia, con el poder del Espíritu Santo, a un nivel de vida diferente del mundo. Mire, esta mañana cuando comenzábamos yo le decía: Padre, gracias porque estamos aquí libres del temor. ¿Cuántos son libres del temor? Libres de la culpa. Aleluya. Padre, gracias porque estamos aquí y no estamos atados a las circunstancias, no estamos bajo opresión demoníaca, porque la palabra dice que si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Tenemos la libertad que Jesucristo puede dar: libertad de la condenación, libertad del poder del pecado, libertad del poder del diablo. Aleluya. Somos libres si Cristo nos ha hecho libres. Y solo eso es suficiente razón para bendecir el nombre del Señor, hermano. Vivir de una manera diferente. Hay gente que en el mundo ahorita mismo están oprimidos, con temores, con angustia, con ansiedad, con incertidumbre. Pero usted puede estar confiado que su vida está en las manos de Dios. Salmo 29, 11. Salmo 29, verso 11. Salmo 29, 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Aleluya. Dios quiere bendecir a los suyos con paz. Mientras el impío huye sin que nadie le persiga, el justo habita confiado como el león, seguro en las manos de Dios. Y aunque todo se esté derrumbando alrededor suyo, usted puede estar confiado que usted está en la mano del Padre y nadie lo puede arrebatar de ahí. Usted puede estar confiado que aún el Señor Jesucristo oró por usted, porque Jesús oró por los discípulos, pero luego agregó: y no oro solo por esto, sino también por los que han de creer a través de esto. Oró no que fuéramos sacados del mundo, sino que fuéramos guardados del mal. Hermano, cuando usted se conecta en la palabra, de repente su espíritu es vivificado. Y ese es el problema de no congregarse. Ese es el problema de no leer la palabra, de no tener adoración en su casa, que su espíritu se seca, pasa oprimido. Pero cuando nos comenzamos a enfocar en la palabra, en las promesas, en la obra de Dios, usted es como una plantita que la acaban de regar y comienza a recibir nuevas fuerzas y tiene nueva expectativa, y el gozo resurge, la paz resurge, la esperanza resurge. Pero no la pierda. Manténgase ahí, sabiendo que es fiel el que lo ha prometido. Póngase de pie, por favor. Termino con estas palabras: el que anunció y cumplió las cosas primeras ha anunciado y cumplirá las cosas postreras. Y si usted lo cree y usted vive con esa expectativa de ver la manifestación de Dios, usted la va a ver.
Es lo que Jesús enseñó cuando Él dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hermano, quiero animarle esta mañana. Permanezca creyendo y va a ver la gloria. Dije, permanezca creyendo y va a ver la gloria. Se lo vuelvo a decir, permanezca creyendo y va a ver la gloria de Dios, la voluntad de Dios ejecutándose sobre su vida. Pero no mire lo que se mira, no mire la circunstancia, no mire la necesidad, no mire el problema. Mire al que hace las Pléyades y el Orión. Mire al que colgó la tierra sobre nada. Mire a aquel que es la esperanza de todos los términos de la tierra, al Dios Todopoderoso. Donde mi palabra sea su alimento, allí tiene